La Comisión de Radio y Televisión de Tabasco presenta ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en nuestra ya acostumbrada cita de los lunes a las 8 de la noche. Soy Jorge de Dios y le doy la más cordial bienvenida a nuestra mesa de análisis. Le recuerdo que usted forma parte fundamental de este programa con sus preguntas, sus inquietudes, sus dudas, sus comentarios a propósito de los temas que aquí tocamos. Quédese pues con nosotros, hora y media de programa en donde nuestros invitados van a tocar a detalle todo lo que hoy nos ocupa en esta mesa de análisis. Les recuerdo que tenemos líneas telefónicas a su disposición, van a estar apareciendo en su pantalla para que se comunique. Les saludo si nos ve vía televisión, vía Facebook Live o a quienes nos escuchan a través de nuestras estaciones hermanas en amplitud y frecuencia modular. Bueno, el 1 de julio del año pasado, sin lugar a dudas, México dio un giro totalmente en su historia, sin mayores cosas que buscarle. En una mayoría abrumadora, uno de los contendientes, Andrés Manuel López Obrador, se llevó la presidencia de la República. Había un pueblo que estaba cansado, un pueblo con sed de justicia, un pueblo que estaba harto de aparentemente recibir apoyos cuando los programas eran básicamente otra cosa, no necesariamente para apoyar 100% al pueblo y sus necesidades. Todo eso llevó a que la votación se volcara totalmente a Andrés Manuel López Obrador, candidato de Morena. Llegó al poder y él todo el tiempo estuvo esgrimiendo su famosa cuarta transformación. ¿Qué fue lo que llevó a este hombre a llamarle así a lo que sería ya y es hoy por hoy su modelo de trabajo, su modelo de administración federal? Sobre eso vamos a platicar el día de hoy con nuestros invitados. Yo se los voy a presentar, pero antes vamos a ver esta cápsula que ha preparado el equipo de producción para entender la 4T. México ha vivido tres grandes movimientos que marcaron su devenir en la historia posterior a la llegada de los españoles hace 5 siglos. La independencia, la reforma y la revolución sacudieron a la nación mexicana para quitarnos el yugo español y proclamarnos como país independiente, separar a la Iglesia de los asuntos públicos y construir el Estado laico y poner fin a la dictadura porfirista e instaurar la democracia como sistema para decidir nuestro destino y aspirar a mejores niveles de bienestar. Fueron luchas que se consumaron al fragor de las armas y con la sangre derramada de miles de compatriotas que buscaron un México mejor, sin injusticias y con libertades. En los años que siguieron, México fue consolidando un régimen de legalidad para su convivencia y reglas democráticas para elegir a gobernantes y representantes del pueblo. Se construyeron instituciones que han sido pilares de la República y como país libre se ha insertado en el rol de modernidad del mundo actual. Pese a lo mucho que se ha progresado, el país sigue adoleciendo de una sociedad desigual y de condiciones de violencia, por la inseguridad alarmante, cuyos saldos en víctimas mortales se asemejan o podrían superar a los de las 3 revoluciones. Llegamos al siglo XXI con un México de grandes contrastes, con desarrollo en el centro y norte y atraso y graves carencias sociales en el sur-sureste. Con un México donde los privilegios son para una minoría y la corrupción e impunidad se enquistaron como método de subsistencia de la clase gobernante y de la élite empresarial con la que estuvo confabulada.
La posibilidad de terminar con todo eso, la esperanza de cambiar las cosas que han funcionado mal en este país, se cristalizó el 1 de diciembre del 2018, cuando se dio el cambio de régimen de la República. Ese día el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de México y puso en marcha la Cuarta Transformación para llevar a cabo una serie de cambios con muchos paralelismos con los tres grandes movimientos gestados en más de 2 siglos. Separar el poder económico de los asuntos públicos, recuperar la autonomía en rubros como el alimentario y el energético, en que dependemos del exterior, y reformar leyes y fortalecer instituciones para erradicar los 2 grandes males de México, la corrupción y la pobreza. A diferencia de aquellas revoluciones, esta cuarta transformación del país se está construyendo en paz, sin violencia, con estabilidad y preservando libertades. Esto es apenas el comienzo. Falta un largo trecho por recorrer y muchos obstáculos por vencer. Por eso la Cuarta Transformación es una invitación al pueblo de México a construir unidos un país mejor para todos. ¿Cómo involucrarnos? ¿Cómo ser actores de estos grandes cambios que habrá de experimentar el país? Vayamos a la mesa de análisis, donde expertos nos dirán qué hacer para entender la 4T. Bien, ya nos queda bastante claro por dónde se va a ir la plática de esta noche e insisto, donde usted va a poder participar vía sus telefonemas. Bueno, vamos a proceder a presentar a nuestros invitados. Nos da muchísimo gusto que hayan aceptado, haciendo un espacio en su agenda. Además, hoy es un día de asueto, sin embargo, accedieron a estar aquí con nosotros y eso es un doble agradecimiento que queremos hacerle. Inmediatamente a mi derecha se encuentra quien es magistrado de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, nuestro buen amigo Jorge Abdo Francis. Bienvenido, Jorge. Gracias. A tu casa. Buenas. A su lado se encuentra quien es presidente del Consejo Directivo del Instituto de Administración Pública de Tabasco, que es una asociación civil, Carlos Eduardo Flota Estrada. Bienvenido, Carlos. Gracias, Jorge. Buenas noches. Saludos a la mesa. Inmediatamente a mi izquierda se encuentra en primer término Pedro Isnardo de la Cruz Lugardo, quien es doctor en Ciencias Políticas. Bienvenido, Pedro. Buenas noches, feliz de estar en tierra tabasqueña. Y a su lado se encuentra Juan Carlos Reyes Torres, quien es profesor de Teoría del Estado. Bienvenido, Juan. Muchas gracias. Buenas noches. De manera especial quiero mencionar que Pedro Isnardo y Juan Carlos son autores de este libro, Para entender la 4T, que va a ser mucho de lo que también vamos a platicar casualmente el día de hoy. Pero bueno, vamos a entrarle en materia. Andrés Manuel López Obrador llega y hace un cambio verdaderamente radical, Jorge, en lo que se acostumbraba en cuanto a la política presidencial, en cuanto a la administración federal. ¿En qué? Bueno, mira, la lectura de este libro, que además yo felicito a los autores, nos lleva por todos los caminos que López Obrador, desde sus inicios, logró articular para finalmente llegar a ser presidente de este país. Desde sus primeras incursiones en la política, él tiene 3 líneas básicas en cuanto a su pensamiento. Uno es el combate a la corrupción, que bueno, es evidente, está en sus discursos, está en todo lo que él señala, está en todos los textos que se han publicado sobre él. Desde siempre ha sido una de las líneas estratégicas de su pensamiento político. El otro es el hecho que tiene que ver fundamentalmente con el tema de la austeridad, que ese es un tema que se debate mucho. El propio libro, que es un libro crítico, propositivo, muy interesante, aborda en alguna parte del texto esta crítica a la austeridad republicana, citando fuentes de universidades norteamericanas, en el sentido de lo que puede provocar en un momento determinado la austeridad en relación con el crecimiento. Pero sin embargo, por ahí está el tema, la austeridad republicana. Austeridad en función de no malgastar el dinero, ¿no? Austeridad en función de recuperar dinero, de no malgastar el dinero y en consecuencia de priorizar los programas sociales, que aquí viene la tercera línea de pensamiento estratégico del presidente López Obrador, que es revalorar el papel del Estado. Durante los últimos 40 años, por así decirlo, el mercado fue el que impuso las reglas. Básicamente, si nosotros revisamos en forma muy rápida la historia de México,
veremos que el último presidente que se le puede llamar presidente de la Revolución Mexicana o emanado de un régimen que tiene que ver con la Revolución Mexicana fue José López Portillo. O sea, el 30 de noviembre de 82 podríamos haber firmado en ese momento el acta de defunción de la Revolución Mexicana. Porque luego viene un gobierno de transición, que es el de Miguel de la Madrid, que es un gobierno gris, totalmente anodino, para dar paso ya al gobierno tecnocrático, al régimen, a lo que él le llama neoliberal, que arranca con Salinas, y que se instaura en el país, y que va a hacer crisis, va a tener un grave problema, sobre todo a partir de la llegada de dos presidentes de la afiliación política de Acción Nacional a la presidencia, ¿verdad? Que bueno, van a tratar de ir más allá de lo que son los programas neoliberales y para poder desmantelar lo que quedaba del Estado mexicano. Finalmente vuelve un gobierno, pues teóricamente de origen revolucionario, vinculado con la Revolución Mexicana por el partido al que representaba el presidente Peña, pero hay una serie de elementos y factores que ya no le permiten dar marcha atrás en esta incursión en el neoliberalismo y se cometen errores graves. Por ejemplo, un error es abandonar uno de los principios fundamentales que había animado al PRI, que era la no reelección. O sea, no es posible que el partido que emana del régimen revolucionario, que emana precisamente de las tesis de Madero, que emana de todas esta congruencia, digamos, ideológica que fue todo el siglo XX y parte del XXI, por un simple cambio de votación en las cámaras, para que se pudiera votar la reforma energética, es la verdad, y hay que decirlo, ¿verdad? Considera que es necesario dar marcha atrás y romper el principio de no reelección para permitir indebidamente, mi punto de vista, que senadores, diputados, presidentes municipales y diputados locales pudieran elegirse en algún momento. Ahí fue un momento de crisis y donde el modelo ya definitivamente fracasó y ya tuvo que venir ya, digamos, un cambio radical que es el que estamos viendo ahora. Bien, sin lugar a dudas, todo esto fue el caldo de cultivo que fue conformando la personalidad y el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a hacer una primera pausa, siempre así es en el primer bloque, se nos va muy rapidito por todo lo que incluye, pero regresando seguimos platicando de esto. Recuerde que las líneas telefónicas están ya a su disposición. ¿Te interesa obtener tu certificado de primaria o secundaria? ¿Eres mayor de 15 años y cuentas con boleta de calificaciones? Acude a una de las oficinas del Instituto de Educación para Adultos de Tabasco y pregunta por el programa de certificación. El examen es totalmente gratis. Educación es desarrollo. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si hay alerta de ciclón tropical, toma tus precauciones. Desconecta todos los aparatos eléctricos y el interruptor de energía. Si tu vivienda es frágil o el techo es de material endeble, identifica el refugio temporal más cercano a tu comunidad y trasládate allí. Sigue las recomendaciones de Protección Civil y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Mi INE está hecha de confianza. Mi INE cuenta con más de 20 medidas de seguridad. Como organismo autónomo, el INE protege mis datos personales. Mi INE está hecha de participación. Con ella elijo a quien va a gobernar. Mi INE está hecha de algo único. Mis sueños, mis logros, mi nombre, mi historia. La historia de la libertad y la democracia. Mi INE está hecha de lo que soy, de mi fuerza, de la fuerza de la democracia. Mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia. INE. Los mejores chefs y cocineros tradicionales reunidos en un solo lugar, en Así de Fácil. Disfruta de este momento de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por Televisión Tabasqueña. Si definimos en pocas palabras las tres grandes transformaciones de nuestra historia, podríamos resumir
que en la independencia se luchó por abolir la esclavitud y alcanzar la soberanía nacional. En la reforma, por el predominio del poder civil y por la restauración de la República. Y en la revolución, nuestro pueblo y sus extraordinarios dirigentes lucharon por la justicia y por la democracia. Ahora nosotros queremos convertir la honestidad y la fraternidad en forma de vida y de gobierno. No se trata de un asunto retórico o propagandístico. Bien, esto que estábamos viendo es parte de la toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde define también muchos de los puntos de lo que es su cuarta transformación. Pedro Isnardo, ¿cómo debemos entender qué es en sí la cuarta transformación, la 4T? En el texto tenemos una recuperación de un proyecto de nación en el presidente que sintetiza su pensamiento político, filosófico, su visión de Estado, su visión de nación, su conciencia histórica. Y de manera muy breve, porque por los tiempos aquí es muy importante, yo diría que estamos ante un presidente cuyas cualidades personales las ha transformado en cualidades políticas y ahora está en un proceso de transformarla en virtudes y resultados de gobierno. La cuarta transformación representaría, en efecto, como se señaló un poco en esta recuperación, en este recuento de su discurso, en el último momento histórico, político, revolucionario del país, donde se modifican las reglas del juego, se modifican las instituciones, se modifican las convicciones éticas y los sistemas de ejercicio del poder del país. Es decir, es una ética pública, una ética de servicio, es la recuperación de postulados de soberanía, postulados de nacionalismo y sobre todo es la convicción de una democracia accesible tanto en el terreno de la lucha contra la desigualdad, la pobreza y la inseguridad a la gente. Yo creo que ese sería, en muy apretada síntesis, la búsqueda de ofrecer otro tipo de resultados tangibles a la población. Bien, en la personalidad de Andrés Manuel López Obrador hay, como dice Pedro Isnardo, hay una gran cantidad de fuerza, hay patriotismo, hay una gran sensibilidad. Y ustedes casualmente en su libro hablan de dos grandes influencias muy importantes, de dos personalidades extraordinarias de aquí de Tabasco y de México y del mundo, diría yo, que son Carlos Pellicer y Enrique González Pedrero. Háblanos de eso, Juan Carlos. Sí, bueno, de lo que pudimos investigar, siendo él muy joven, participa al lado de Carlos Pellicer en su campaña política. Carlos Pellicer no fue un político tradicional, fue un hombre de letras, fue un poeta y fue un antropólogo, y pareciese que iba a ocupar un lugar en el Parlamento distinto a lo que habíamos estado acostumbrados en esos años. Sin embargo, antes de tomar posesión muere. No, unos meses después. O unos meses después, pero... Unos meses después. Pero digamos que no tiene la oportunidad de trabajar con él años, ¿no? Así es, así es. Y bueno, también aquí nos dijeron en Tabasco que era un hombre de convicciones religiosas muy profundas, que era, digamos, alguien que ejercía su espiritualidad a través de la religión. Y yo creo que el presidente también hizo un diagnóstico de cómo poder transformar esta realidad a partir de su modelo ideológico y filosófico para resolver los graves
y profundos problemas del país. Por ejemplo, el problema de la seguridad, de la inseguridad, de la violencia, de la impunidad, constantemente hace referencias que tienen que ver a la conducta del individuo, a su mundo ético, a soluciones que parten de una conciencia, de una convicción individual que tiene que llevar a los ciudadanos a un cambio, a la recuperación de valores morales. De ahí el que él insiste en la cartilla moral, ¿no? De Reyes. Sí, y también hablamos de ella en el libro. Sí. Y decimos que fue el secretario de Educación Pública el que se le encarga a Alfonso Reyes. Y que es un documento que hay que leer, que es hermosísimamente escrito. Y en el caso del maestro González Pedrero, es una influencia juvenil en la universidad, pero es una influencia permanente, dado lo prolífico de la obra del maestro González Pedrero, de los temas de estudio del maestro González Pedrero, que son amplísimos, de la historia, de la ciencia política, y que sigue produciendo, sigue todos los días trabajando, está terminando sus últimos tomos sobre la vida de Santana en estos momentos. Y según nos dijo, porque tuvimos la oportunidad también de conversar con él, que si le daba tiempo quisiera hacer unas memorias. Por esa razón no nos quiso dar una entrevista para el libro. Lo intentamos. Y bueno, pues es una referencia muy importante en nuestro ensayo, porque el maestro González Pedrero pues habla de los grandes temas de México de los últimos años, como son la democracia, como son el tema de la distribución del ingreso, de la injusticia que ha generado este modelo de crecimiento económico, conocido como neoliberal, y que a pesar de que hay gente que lo defiende por temas, digamos, de estadística, que creen que es la única vía para lograr el crecimiento, ese modelo se agotó. En los criterios generales de política económica para el próximo ejercicio fiscal, hacen un comparativo los estudiosos de Hacienda, comparando las tasas de crecimiento económico de Chiapas y de Oaxaca con las tasas de crecimiento económico de Nuevo León. Y se dice ahí que para que estos estados del sur alcancen a Nuevo León, tendrían que pasar más de 500 años. De ese tamaño es la desigualdad que vivimos en México. Entonces, estos ideales individuales de convicción política, y hoy ya que forman parte de esta vía de transformación que es la cuarta, ya son política pública. El presupuesto público está orientado principalmente a combatir pobreza, a abatir desigualdades. Por eso varían. Si usted analiza el presupuesto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de los últimos 10 años, que no pasaba de 3,000 millones de pesos, a 43,000, 44,000 millones de pesos en el 2019 y un poquito más para el 2020. Pese por el programa. El programa de los jóvenes. De jóvenes construyendo el futuro. Pero digamos que la variación porcentual es altísima. O sea, hay una conducción directa y precisa y objetiva y real en políticas públicas que están realmente combatiendo esos problemas de desigualdad y de pobreza. Bien, todo esto también gira en torno a lo que es la administración, por supuesto. Preparar a los funcionarios en el Instituto de Administración Pública, por supuesto, entre otras cosas, eso se encargan de ir adecuando a los servidores públicos, a los funcionarios, a lo que hay que hacer y cómo hacerlo. ¿Cómo abordan ustedes, por ejemplo, lo que es la 4T? Bueno, que hay que hacer cambios a veces radicales a lo que está marcando Andrés Manuel. A ver, yo te diría primero, Jorge, que agradezco el esfuerzo del profesor Pedro Isnardo y del profesor Juan Carlos Reyes por este esfuerzo de tratar de explicarnos, ¿no?, qué es o cómo debemos tener la cuarta transformación. Yo te diría, ¿no?, que para entender a un líder hay que entender la coyuntura y sus circunstancias, ¿no? Es decir, ya el hecho de que sea del trópico ya le genera ciertos rasgos característicos, ¿no? Los del trópico somos un tanto tercos, ¿no?, un tanto complicados, ¿no? Y el contexto, ¿no? El perfecto ejemplo. Creo yo, digo, tuve un padre que era así, ¿no? Entonces, del trópico totalmente terco, ¿no?, que trataba de influir en su realidad. Pero bueno, me parece que hay que entender un poco el contexto también nacional. Es decir, el gran viraje inicia
a partir de los finales de los 70, con una gran crisis, si tú recuerdas, del precio del petróleo, ¿no? Cuando ya viene el gran viraje, o inicia el viraje con Miguel de la Madrid hacia un modelo más con vocación de mercado y una retracción del Estado en la economía. Entonces ahí empieza el gran viraje, ¿no? Se acentúa con Carlos Salinas de Gortari y llegamos a lo que se conoce como un modelo neoliberal, que es esencialmente lo que se conoce como el consenso de Washington, ¿no? Donde se plasman todas estas políticas económicas que eran esencialmente apertura comercial, desregulación económica, ¿no? Un Estado menos propietario, ¿no? Dando paso como mecanismo, ¿no? De asignación de recursos eficientes al mercado. Entonces yo creo que ese modelo incluso no tarda mucho en hacer agua, ya hacia finales de Salinas con el pronunciamiento zapatista, ya empieza a dar visos el modelo de que no solo está agotado, sino que finalmente nunca realmente inicia. Entonces, en ese contexto me parece que hay que entender un poco el liderazgo y la figura de Andrés Manuel López Obrador, siempre plasmando, ¿no? Ideas en contra del modelo, incluso ya en su toma de protesta, si recuerdo bien, ya declara o finiquita como el modelo neoliberal como tal, ¿no? Entonces decreta finalmente, ¿no? Ese fin de la historia que decreta Fukuyama también, ¿no? En su momento, a propósito de la caída del muro de Berlín. Entonces, me parece que la 4T tiene una gran, va a tener una gran vocación económica, ¿no? Es decir, yo creo que lo que está planteando y lo que me parece que está en el punto del modelo de Andrés Manuel López Obrador es la desigualdad. Me parece que si entendemos, ¿no? a su Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Si observamos todos los proyectos de infraestructura fuertes están hacia el sur-sureste del país, ¿no? Es decir, hay una gran vocación social, no solo como una dádiva, ¿no? Compensatoria para la gente que no es capaz de tener ingresos altos, sino como un modelo realmente con políticas redistributivas, ¿no? Es decir, realmente una política redistributiva que implique un desarrollo y un crecimiento económico, porque yo sí creo que esta gran desigualdad que hay en este país, ¿no? Es decir, entre Carlos Slim y el más pobre realmente es abismal, no ha generado el crecimiento económico esperado, un crecimiento que necesitamos por lo mínimo del 4 al 5% para sacar, no realmente de la pobreza, una gran cantidad de gente. Entonces yo creo que esencialmente yo entendería, ¿no? La 4T, al menos desde el punto de vista económico, como un gran proyecto redistribuidor, ¿no? Es decir, un programa, un gobierno que va a tratar de incidir, ¿no? Es decir, en la desigualdad, ya sea desde todos los puntos, ¿no? Desde la matriz del género regional, ¿no? Las grandes desigualdades regionales hasta el ingreso. Entonces me parece que ahí está el debate esencialmente. Es decir, tal vez y creo que todo el mundo está de acuerdo, lo que no todo el mundo puede estar de acuerdo es, digamos, en la medicina, ¿no? Eso sí pudiera ser, pero bueno, esencialmente, insisto, me parece que por ahí va el debate, es decir, cómo reducir esa gran desigualdad que existe en el país. Hay un elemento adicional en toda esta estructura de la 4T. El poder político ya no puede estar subordinado al poder económico. Es exactamente al revés. Y debe haber una coexistencia en la cual, bueno, se trabaje en las líneas que se han marcado para efectos de que, como decía Carlos, se abata la desigualdad, se abata la exclusión, pero al mismo tiempo haya bienestar, crecimiento y desarrollo. Entonces no puede un tema excluir al otro. Sí, claro. De hecho, en el libro, y yo recomiendo ampliamente que lo puedan adquirir, que lo puedan, mañana se presenta públicamente aquí en Tabasco, Instituto Juárez de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, hay una especie de decálogo que los autores han trabajado con base en Alfonso Reyes, justamente, que ya se hablaba, un poco también el diario de Juárez, y Baltasar Gracián, del arte de la prudencia. Y entonces viene una serie de recomendaciones, voy a citar nada más 3, no sé si hay tiempo. Bien, va. Los estados de ánimo en la República no deben moldear el temperamento cotidiano del presidente. Estoicismo a toda prueba, sin demérito de la conducción de la confianza de los otros. Y termino con uno más, son varios, pero vamos a uno más. No es suficiente el control del timón. Se necesita la agudeza en la observación y la comprensión de la calidad de los tiempos actuales, la reflexión del ojo ciudadano en cadencia en el desencuentro para aprender las lecciones del pasado en su justa dimensión y volver a sus rieles, el tiempo perdido de la sociedad
a mano de sus gobernantes. Creo que esto es muy interesante y hay otras más que están basadas en las líneas que acabo de señalar y bueno, pues están en el libro. Y que vamos a seguir platicando. Todavía tenemos tiempo aquí en este programa. Estamos en mesa de análisis para entender la 4T. Regresando, vamos a platicar un poco de lo que opinan los detractores a propósito de sus políticas para que nos expliquen el por qué pueden estar equivocados. Pausa y rápido regresamos. En México, son todas mías. En México, le pones mucha crema a tus tacos. Solo en México, da el gatazo. Aquí los mexicanos no damos paso sin guarache. Aquí en México decimos, ya nos cayó el chaguistle. Difundir la cultura y el arte es nuestra pasión. Lo esperamos en el noticiero cultural La Luciérnaga, los viernes a las 6 de la tarde, repetición sábados 5 de la tarde, por Televisión Tabasqueña, donde lo bueno pasa. Y solo contigo. Genios TV, la primera revista juvenil de televisión tabasqueña. Ciencia, tecnología, psicología, espectáculos, cine, cápsulas, sondeos, entrevistas a jóvenes talentos. Paul Herrera, Juan Antonio, Obed Guade y Alex Ramírez te esperan los lunes, miércoles y viernes en punto de las 4 de la tarde en Genios TV. Televisión Tabasqueña, donde lo bueno pasa. En el periodo neoliberal, la corrupción se convirtió en la principal función del poder político. Por eso, si me piden que exprese en una frase el plan del nuevo gobierno, respondo: acabar con la corrupción y con la impunidad. Nada fácil esa tarea, acabar con la corrupción y con la impunidad, pero se está haciendo todo el esfuerzo necesario con las instancias necesarias, por supuesto, para poderle dar quito también, así como a lo neoliberal, a la corrupción y la impunidad. Decía yo que muchos de los detractores, mencionaba Juan, si no me equivoco, el hecho de las políticas públicas en donde se le está apoyando, por ejemplo, económicamente a jóvenes, ¿no? Se le subió al doble el apoyo a las personas de la tercera edad, etc. Los detractores de Andrés Manuel y de su manera de gobernar y demás, dicen que no hay dinero que alcance para sostener durante 6 años todas estas políticas, que por eso es que aplica él la austeridad en otros lados para poder tener dinero y canalizarlo acá, que finalmente eso no va a funcionar. Dentro de lo que ustedes estudiaron para entender la 4T, ¿qué lo pueden decir al respecto? Claro. Sí, hemos llegado ya a la conclusión de que va a tener que darse una reforma fiscal. Seguramente se trabajará en el 2020 para que quizá la próxima legislatura, en el 2021, la presente. La reforma fiscal de la 4T. Incluso con Pedro estábamos platicando hacer el siguiente libro. ¿Sobre ese tema? Sí, es que digamos, la política económica es muy amplia, pero una de sus vertientes, que es la política de ingresos, es el instrumento, como decía el maestro Flota,
pues más eficaz para lograr la redistribución de los recursos, para lograr ese objetivo final de abatir la desigualdad de manera más sana. Es tu política fiscal. Ya se está haciendo para este ejercicio que viene. Digamos, no hay aumento de tasas, pero sí hay modelos de gestión de ingreso diferentes, como por ejemplo el combate muy frontal a aquellos que vendan y a aquellos que compren facturas, como por ejemplo aquellos que tengan la práctica del outsourcing. Por ejemplo, grabar a estas redes como Netflix y otras cadenas de televisión o empresas que rentan películas de televisión a través de cables, o como grabar a cadenas de distribución de bienes que no necesariamente están cubriendo sus contribuciones, o en el caso de otras ciudades, no sé si aquí haya Uber, sí, claro, bueno, por ejemplo, grabar con IVA a la empresa y con impuesto de la renta al conductor. Entonces, es la propuesta. Habrá que esperar a los legisladores, al debate que se dará en las cámaras, sobre todo en la de diputados, y ver si al final se aprueban estas propuestas para fortalecer las finanzas públicas. Pero seguramente en el transcurso del tiempo se van a necesitar mayores recursos. Y entonces seguramente en el mediano plazo sí se estará considerando una nueva política fiscal. Hay que hacer... Sí, adelante. Sí, yo tengo la impresión, en efecto, de que el tema central, como señalaba el doctor, es la desigualdad. Pero la visión de López Obrador sobre la desigualdad parece menor, pero es muy compleja y simple. Es decir, implica autosacrificios desde la esfera gubernamental y autosacrificios en todos los sectores para que a su vez se pueda acompasar un proceso virtuoso, sistémico, integral, donde todos nos involucremos. Por eso en buena medida hemos visto estos desencuentros, ¿no? Tanto a nivel presupuestal como público, con organismos autónomos, con organizaciones de la sociedad civil, con instituciones educativas que no han acreditado, ¿no?, su capacidad de manejo responsable de recursos públicos, etcétera, etcétera. Es decir, estamos ante un presidente que va a buscar que todas las esferas de la República asuman un papel, una responsabilidad y un nuevo proceso de corresponsabilidad ante lo que él está definiendo y su gobierno está perfilando como las prioridades, que es el tema de la corrupción, las desigualdades y la pobreza en sus distintas dimensiones. Entonces, la toma de decisiones es muy compleja, muy crítica, muy radical, muy frontal en muchos sentidos, desde la posición gubernamental, pero tiene mucho que ver con esta cosmovisión general que le acompaña, donde la ética del servicio público y donde las cualidades que él, a mi juicio, ha interiorizado, tiene mucho que ver con símbolos, donde el tema de las pensiones a los expresidentes, recordemos, donde el tema del avión presidencial aún irresuelto en alguna medida, donde en símbolos, el hecho de despachar y la sobriedad en el Palacio Nacional, ¿no?, de vivir y despachar en el Palacio Nacional, etcétera, etcétera, son parte de una convicción y de una vocación de poder y de gobierno, ¿sí?, que él tiene interiorizada a la luz de referentes y ejemplos que en el texto intentamos esbozar, porque vamos, es muy complejo reducir en más o menos 130 más o menos cuartillas, ¿no?, toda la complejidad de su visión y del proyecto. Y sin embargo, sí siento, como muy bien señalaba Juan Carlos, que son en efecto N temas, pero el tema es un nuevo modelo de bienestar y resolver desigualdades históricas estructurales. Sin embargo, hay una frase que citan en el libro, citan a González Pedrero citando a Cardoso, ya que hablabas hace rato de González Pedrero,
y creo que es muy ad hoc para este. Dice, lo que tiene que hacer el Estado es ocuparse de la vida, la gente, las personas, la salud, la educación, la seguridad y el medio ambiente. El mercado no se ocupa de eso. Se ocupará de la corrupción o de los bienes materiales, no de la cultura o de la vida de la gente. El Estado debe ser el gestor de la vida y el mercado, el gestor de los bienes. La vida tiene que prevalecer sobre los bienes. Y decía Juan Carlos que ya están pensando en la propuesta, ¿de qué la tienen ellos? Hablan de 4 coordenadas para sustentar un modelo de gobernabilidad social para el siglo XXI. Y la primera es justamente la que se estaba refiriendo, una política fiscal progresista en la que lo que más ganan los empresarios nacionales y extranjeros y las clases más acomodadas contribuyan al sostenimiento del nuevo modelo de distribución de la justicia y la riqueza nacional. Que además eran los que se les perdonaba, inclusive, ¿no? Jorge, el cambio es radical. De impuestos. O sea, no es un cambio cosmético. O sea, estemos o no a favor de la 4T, este es un cambio radical. Sin embargo, hay resistencia, Jorge. Sí, por supuesto, porque se están tocando intereses. Como los de Coparmex. No etiquetemos un solo aspecto, sino en general. O sea, es un cambio en el cual, bueno, pues, como decía hace rato Pedro Isnardo, pues sí, algunos grupos se sienten lastimados por el hecho de que a lo mejor ya no hay el apoyo que tenían anteriormente, por el hecho de que los programas sociales estén haciendo que los recursos bajen directamente a las personas beneficiadas, y ahí viene la otra oposición diciendo, bueno, a ver, pero es que eso está permitiendo que se genere clientela política, eso está permitiendo que se genere un ejército que va a ayudar a las elecciones y demás. Bueno, habría que ver porque estamos olvidando que otro de los ejes fundamentales de esta 4T es la democracia. O sea, en un momento determinado las resistencias son hacia afuera y hacia adentro. Yo creo que el presidente también tiene que enfrentar resistencias de su propio partido, incluso. De hecho, ya en una declaración completamente inusual, declaró que si se echaba a perder su partido, pues él simplemente lo que hacía era retirarse de ellos y a ver qué pasaba, ¿no? En fin, entonces, bueno, hay resistencia de un lado y del otro. Así es esto. Bueno, vamos a hacer una pausa más en Mesa de Análisis. Estamos hablando de cómo entender la 4T, la cuarta transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Llámenos, porque su opinión es muy importante. El análisis fresco, el comentario oportuno y la experiencia en la información se conjugan en un solo programa. Momentos Deportivos, de lunes a viernes a las 10 de la noche. Televisión Tabasqueña, donde lo bueno pasa. Comience su día bien informado y entérese del acontecer diario. Con información fresca y al momento. Aquí en Noticias TVT, primera edición. Acompáñenos de lunes a viernes. A las 6:30 de la mañana. Fue triste encontrar la escuela dañada y que no pudieran entrar nuestros niños a clases. La reconstrucción está en marcha. En esta nueva etapa estamos rehabilitando escuelas y edificios históricos en las entidades afectadas. La cara de los niños después de 2 años entrar a sus salones de clase era una cara como de Día de Reyes, una cara de asombro. Contigo estamos reconstruyendo esperanza. Gobierno de México. Música, noticias, entretenimiento y mucha diversión, solo en Cóctel Musical. Además, las últimas tendencias de tus artistas y cantantes favoritos, de lunes a viernes a las 5 de la tarde. ¡No te lo pierdas! Televisión Tabasqueña, donde lo bueno pasa. Con cualquier cambio pequeñito, uno no estaría aquí. ¿Qué hubiera pasado si nuestro abuelo decide no ir a esa reunión en donde conocería a la mujer del destino? ¿Y qué hubiera pasado si algún bisabuelo adolescente
¿De pronto tiene la idea de un viaje que lo llevará a otra historia? En el lenguaje poético se dice que nadie puede cortar una flor sin perturbar una estrella. Así, un parpadeo puede llevar a la catástrofe. La ciencia ha descubierto que detrás de la fachada del caos existe un orden más profundo en donde todo está comunicado y entrelazado. Al hacer estudios sobre los cambios atmosféricos, la ciencia descubrió el efecto mariposa. El simple aleteo de una mariposa puede desencadenar una tormenta. Se había descubierto el poder de lo sutil. Con la misma lógica, tal vez un cambio milimétrico en nuestras vidas podría introducir un nuevo orden. En una de esas, incluso la armonía. Esto nos da sin duda una pausa para la imaginación y el pensamiento. Vamos a limpiar al gobierno de corrupción de arriba para abajo, como se limpian las escaleras. El otro distintivo del nuevo gobierno será la separación del poder económico del poder político. El gobierno ya no será un simple facilitador para el saqueo, como ha venido sucediendo. Ya el gobierno no va a ser un comité al servicio de una minoría rapaz. Gracias por seguir con nosotros en Mesa de Análisis. Estamos platicando con un doctor en Ciencias Políticas, un profesor de Teoría de Estado, el magistrado de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa y el presidente del Consejo Directivo del IAP aquí en Tabasco, acerca de la 4T. Mencionaba el presidente de la República y en su toma de protesta lo que ya había dicho Jorge y que es muy claro, ¿no? El hecho de separar el poder político de lo económico. Antes estaba subordinado, ¿verdad? El poder político a lo económico y ahora los dos respetándose, ¿no? Pero es como debe de ser, cada uno en su justo espacio, atendiendo lo suyo, y el Estado, cuidando al Estado totalmente, no cuidando los intereses del poder económico. Bueno, vamos a seguir platicando, pero hay una pregunta aquí del público. La reforma fiscal que propone el titular del Ejecutivo Federal tiene ciertos aires de populismo punitivo, pero ¿cuál creen que sea la efectividad de penalizar y equiparar la venta de facturas con el crimen organizado? ¿Cómo grabar apps como Uber cuando no en todas las entidades federativas está legalizado su funcionamiento? ¿Alguien que guste comentar al respecto? ¿Qué te diría yo, Jorge? A ver, hay varios retos hacia adelante. Para mí el esencial es cómo crecer económicamente, ¿no? Con estabilidad macroeconómica, con una gran igualdad de ingresos y obviamente con protegiendo el medio ambiente. Yo creo que, bueno, ese tema pasa efectivamente, y yo coincido con Juan Carlos, pasa por una gran reforma fiscal. Es decir, yo veo el modelo, entre el modelo López Obrador, más pegado al estilo europeo, como esto que se conoce como economías sociales de mercados, ¿no? Con un gran welfare state, ¿no? Es decir, como un gran estado igualador, ¿no? De todos, para que todos inicien en la misma raya, ¿no? Es decir, educación para todos, salud para todos, ¿no? Ya dependerá de sus esfuerzos y de su habilidad hacia adelante, pero la línea de base es la misma. Entonces eso implica un gran financiamiento por parte del Estado. Entonces eso implica para mí desde luego una gran reforma fiscal. Eso es lo que se va a discutir, me parece a mí, de forma importante hacia adelante. ¿Cuál es la reforma, ¿no? que sea el insumo para este gran Estado benefactor? Entonces, desde que yo tengo esa razón, desde que soy estudiante de economía, siempre se ha discutido las reformas fiscales, ¿no? Y siempre hemos tenido reformas fiscales y no hemos llegado todavía a la final. Bueno, eso implica que la economía y que el mundo es dinámico, ¿no? Una reforma de hoy importante puede no serlo para mañana. Yo creo que la primera gran reforma es la que se hace a finales de los 70, principios de los 80, cuando creamos todo este convenio de coordinación fiscal, donde las entidades federativas se ceden potestades, ¿no?
para la creación del IVA, del ICR, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que necesitamos una reforma de esa, como dicen los políticos, de gran calado, para poder financiar todo este Estado benefactor que entiendo yo plantea nuestro presidente de la República. Entonces, no es sencillo. Yo creo que sí hay masa crítica en el país para proponer las reformas que el país necesita. Falta, creo yo, voluntad política. Entonces yo creo que hoy por hoy, bueno, el Congreso está básicamente acaparado por Morena, entonces hay condiciones para llevar reformas a buen puerto. Entonces no lo sé. Digo, sería un debate muy complejo ahorita para discutir qué deberíamos imponerle IVA, qué no le deberíamos imponerle IVA, etcétera. Pero bueno, sí, como dicen Juan Carlos, no hay, en la miscelánea fiscal, bueno, en la reforma actual no hay, o la propuesta de paquete económico actual, no hay incrementos de impuestos, sino una especie de modelos nuevos, ¿no? Para tratar de ingresar más recursos. Y termino diciendo, bueno, que la ley de ingresos es el Estado mismo, es decir, la capacidad de un Estado de extraer recursos, bueno, es el Estado que hoy se necesita, ¿no? Entonces, por eso es importante en este país deslindar el poder económico del poder político. En Estados Unidos es más difícil porque las instituciones son sólidas. Entonces, acaparar una institución en Estados Unidos es muy complicado. Aquí es relativamente fácil. Por eso es importante, me parece a mí, esta separación. Y digo, no es lo mismo. Digo, Bill Gates se dice que es el hombre más rico del mundo, ¿no? Y de los hombres más ricos también del mundo está nuestro compatriota Carlos Slim. Pero no es lo mismo lo que pesa Carlos Slim a lo que pesa Bill Gates, como la economía. Es decir, aunque Bill Gates es el hombre más rico del mundo, respecto a la economía americana es muy pequeño. Aunque Carlos Slim no es tan rico como Bill Gates, pero respecto a la economía mexicana es un hombre muy poderoso. Entonces sí incide en las decisiones de poder. Entonces yo creo que sí es importante no construir instituciones mucho más sólidas para que no sean captadas, no capturadas o secuestradas por el poder económico. De hecho, ha habido mensajes políticos y económicos muy importantes de Andrés Manuel López Obrador con Carlos Slim, claro, en muchos eventos. Hay una llamada, otra del público, dice: buenas noches, distinguido panel de mesa de análisis. Separar el poder político del poder económico. Mientras haya la autonomía del Banco de México, mientras haya más promesas de campaña, y eso se traduce en inflación debido a los bonos de deuda que hay. La cita real que se atribuye a Mayer Amschel Rothschild es: permítame emitir y controlar el dinero de una nación y no me importa quién haga sus leyes. El poder fáctico siempre va a comprar lealtades. El país es una república y una democracia en teoría. El pueblo no escribió la Constitución, sino el Congreso republicano. En el modelo capitalista, que haya una austeridad es síntoma de recesión económica y se hacen reajustes económicos quitando unos beneficios y acomodando los otros. ¿Qué modelo económico sigue México ahora en la 4T? Bueno, tenemos, yo creo que hay tres ejes que me parecen fundamentales. Uno de ellos es una perspectiva presidencial que apuesta a reformar estructuralmente el sistema de compromisos que tiene el gobierno con el propio sistema financiero. Es decir, ¿cuál es la participación del sistema financiero nacional en esta lógica de la 4T? Yo creo que ese proceso aún está en ciernes. Necesitan consensos, se necesita claridad de cuál es el sistema de respuesta y de contribución del sistema financiero a este proceso. Recordemos que en buena medida la crisis del neoliberalismo tiene que ver con mercados especulativos, con sistemas de préstamos mundiales que han depredado economías nacionales, que no se han reflejado en infraestructura, en apoyos sustanciales para el desarrollo. Incluso la polémica reciente en los últimos meses ha sido si debemos hablar de crecimiento económico o de desarrollo, ¿sí? Que esa es otra dimensión importante. ¿Hasta dónde es posible o no hacer una conciliación con una reforma del Estado para lograr lo que se está discutiendo en esta mesa, un modelo de benefactor de nuevo cuño, de nuevo calado, pero que implique realmente no
no poner en riesgo, no generar un sistema de crisis, ¿no?, a lo que ha implicado justamente procesos de inversión privada internacional e inversión privada de empresarios nacionales. Entonces, y el tercer punto, que me parece que no es menor, es el consenso o la capacidad de generar consenso en todos los sectores productivos y empresariales de la 4T. Yo creo que ahí hay un desafío importante. No solo es un tema de gestión pública, es un tema de regulación, de construir nuevos consensos, pero también de establecer nuevas reglas del juego y de ir a pertinencia de una reforma fiscal integral progresiva. Claro, pero tenemos un riesgo. Claro. Si no se logra consolidar un modelo, hay una frase que citan los autores de Gramsci que me parece perfecta para este momento de que estamos hablando. Dice, la crisis consiste precisamente en el hecho de que lo viejo está muriendo y lo nuevo no puede nacer. En este interregno aparece una gran variedad de síntomas mórbidos. Me parece que luego esta frase la retomó don Jesús Reyes Heroles años después, que hablaba de esta lucha de liberalismo del siglo XIX entre la resistencia de lo que se negaba a morir y lo que aún no nacía. Entonces, si seguimos en ese círculo, sí seguramente tendremos problemas. Necesitamos que todos logremos que la definición del nuevo modelo económico, político y demás sea en un solo sentido, en donde todos entendamos lo que decía Lassalle cuando hablaba de la Constitución, la suma de los factores reales de poder. No solo los poderes fácticos a los que ya se hacía referencia a la persona que amablemente escribió al programa, sino en general, porque de lo contrario entonces vamos a estar en una resistencia permanente. Y si bien es cierto, vuelvo a citar a don Jesús, que lo que resiste apoya, pues en un momento determinado, ¿verdad?, esto también puede provocar algunos problemas. Hasta ahora los astros se han alineado favorablemente, pero bueno, tenemos que trabajar en la definición del modelo, porque finalmente una política pública no puede estar sujeta a los vaivenes de la politiquería o a los vaivenes de lo que pueda suceder con la economía en el mercado mundial, sino tiene que tener unas variables fundamentales, perfectamente claras, muy bien establecidas, que determinen el rumbo y hacia dónde vamos, con base en un componente democrático claro y preciso. Vamos a hacer una pausa más en Mesa de Análisis. Estamos hablando de cómo entender la 4T. De verdad esto da como para hacer 100 programas, porque son muchísimas las vertientes, hay mucho que platicar, mucho que discutir, mucho que razonar para podernos involucrar, como dice Jorge, como dicen todos los invitados, Pedro Isnardo y demás, para que de verdad todos caminemos en un mismo sentido y se puedan lograr todos los propósitos de la Cuarta Transformación. Es una realidad, ya no hay pleito de quien él es el presidente, él marca los lineamientos, tenemos que caminar hacia allá, no hay otra. Una pausa y rápido regresamos. Hereda tranquilidad a tu familia. Al hacer tu testamento, evitas a tus seres queridos gastos mayores y pérdida de tiempo. Además que fortaleces la unión familiar en un momento difícil. Durante septiembre, los notarios del país te brindan beneficios, como asesoría gratuita en materia testamentaria, disminuyen sus costos y amplían sus horarios de atención. Haz que tu voluntad valga y dé paz a los tuyos. Septiembre, mes del testamento. Secretaría de Gobierno. Gobierno de Tabasco. Comience su día bien informado y entérese del acontecer diario. Con información fresca y al momento. Aquí en Noticias TVT, primera edición. Acompáñenos de lunes a viernes. A las 6:30 de la mañana. Música, conciertos, entrevistas, obras de teatro y la información más relevante del mundo de la farándula en un solo espacio. Estrellas, sábados de 2 a 3 de la tarde. Televisión Tabasqueña, donde lo bueno pasa. Está
chido que juegues base, que patines, cantes y te diviertas. Pero ¿sabes lo que no está chido? Que fumes siendo menor de edad. Habla con tu familia sobre el tema. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Patria y memoria, héroes de independencia. Mariano Abasolo se distinguió como capitán de la Batalla de las Cruces y del Puente Calderón por financiar y distribuir armas a los insurgentes. Fue apresado junto con Hidalgo, siendo sentenciado a cadena perpetua. Por su compromiso, hoy se le conoce como el héroe de nuestra patria. Mexicano, vive tu historia. Gobierno de Tabasco. Otra vez, el pulso incesante de las horas me sorprende, limpiando la sombra de ese abismo blanco en que mi piel se envuelve. Parece que esas horas vienen de muy lejos, llegan cansadas, pálidas, impregnadas de nostalgia. Entran como llamaradas por todas las puertas que dejé abiertas. Huelen rancias, putrefactas, sagradamente intactas, las horas muertas. Soy Ada y me gusta la poesía. Televisión tabasqueña, donde lo bueno pasa. Haremos a un lado la hipocresía neoliberal. El Estado se ocupará de disminuir las desigualdades sociales. No se seguirá desplazando a la justicia social de la agenda del gobierno. No se condenará a quienes nacen pobres a morir pobres. Todos los seres humanos tienen derecho a vivir y ser felices. Es inhumano utilizar al gobierno para defender intereses particulares y desvanecerlo cuando se trata de proteger el beneficio de las mayorías. No es lícito, no es jugar limpio, defender la facultad del Estado para rescatar instituciones financieras en quiebra y considerarlo una carga cuando se busca promover el bienestar de los más necesitados. En otro de los fragmentos de la toma de posesión del presidente López Obrador. Bueno, vamos a iniciar ahora, nos queda media hora, pero ya tenemos muchas llamadas del público muy interesantes y quería comentar algo, Juan Carlos, a propósito de la creación de un Consejo Económico de la República, algo que publicó precisamente Pedro Iznar el día de hoy en el Universal. Sí, don Jorge de Dios. Mire, uno de los temas más debatidos y que cuesta más trabajo aterrizar en este modelo teórico y político de la Cuarta Transformación es el tema económico. Y bueno, hay quien critica mucho las decisiones de política económica que está tomando el presidente o que ha tomado. Nosotros también pensando cómo podemos fortalecer esas decisiones, decidimos hacer una proposición de instituciones. Y que no es nuestra, es una proposición que han trabajado muchos autores en el mundo y en México. En México destaca sobre todo la propuesta de la maestra Ifigenia Martínez, hoy senadora de la República, y que es la creación, la constitución de un cuerpo de asesores,
Nosotros le hemos denominado, bueno, Pedro hoy en su artículo del periódico El Universal, Consejo Económico de la República. Y es un grupo de asesores económicos, incluso Pedro ya hasta hizo la lista, que deben de ayudar al presidente a reflexionar esa toma de decisiones de política pública en distintas materias de política económica. Política de ingresos, política de deuda, política de crecimiento económico. ¿Por qué no hemos crecido? Hoy Bolivia está creciendo, Colombia está creciendo, Chile, Argentina, y nosotros no. ¿Cuáles son las causas? Y hay mexicanos que han estudiado 100 años de política económica, por ejemplo, el doctor Alzati, que tiene su tesis doctoral de Harvard en eso. No sé si, Pedro, quieras comentar los nombres de las personas que estamos, sería muy interesante, estamos proponiendo, y ahí sí propuesta. hablo porque pues, estuvimos trabajando en la lista juntos. Sí, muchas gracias, Juan Carlos. En efecto, me parece que la dimensión económica de la 4T es fundamental, porque es la que constituye el piso de oxigenación, el sistema de oxigenación de los proyectos, del proyecto de nación del presidente. Otro de los nombres adicionales al que señalaba Juan Carlos es justamente David Ibarra. David Ibarra, recordemos que fue un personaje clave en la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, y fue a su vez quien fue clave también ante la crisis que se enfrentó desde el modelo latinoamericano y del mexicano en el proceso de transición del modelo de bienestar al neoliberalismo. Entonces, a mi juicio, es necesario que haya un espacio de reflexión de gente que ha acreditado capacidad de valorar procesos, decisiones y probada respuesta a escenarios de crisis, que tenga un pulso de las tendencias de la economía global, que pueda advertir en una sesión pública a México de deliberación cuáles son los principales diagnósticos que deben estar a la mano del presidente y que en efecto estén fuera de la esfera del gabinete propiamente dicho. O sea, no se trata de suplantar al secretario de Hacienda, el que haga lo suyo. Que sea una entidad privilegiada del presidente, donde el ojo público de México pueda acceder a esa deliberación y a su vez, ya sin el ojo público, hagan recomendaciones específicas sobre cuál es la visión o previsión de posibles escenarios de crisis, de mercados o áreas de inversión o proyectos capitales para el país donde es posible detonar el crecimiento, ¿no? Acompasando lo que el presidente está impulsando hasta el momento. Entonces, ese es un poco el centro. Te acompaño con más nombres. Bueno, estamos proponiendo a Ernesto Zedillo, a Guillermo Ortiz, a Santiago Levy, a Pascual García de Alba, a Carlos Noriega Curtis, a una doctora en economía que es muy activa en medios, que se llama Viridiana Ríos, al doctor Felipe Torres Torres. A Felipe Torres Torres, en fin. Y bueno, y es una propuesta, Enrique Quintana, el periodista, que es economista, es maestro en economía. En fin, yo creo que hay muchos mexicanos ilustres, con experiencia y con capacidad técnica, que bien podrían participar en un cuerpo, un consejo honorario, en vertir su experiencia sobre toma de decisiones de cuestiones complejas como son las crisis económicas que de repente se van generando y se aparecen, y que puedan ayudar obviamente al presidente y a su brazo derecho en esta materia, que es el secretario de Hacienda, a tomar decisiones. Pues ojalá que... Hoy salió en el periódico a ver qué pasa con la tenga propuesta, eco, que se siga debatiendo. está muy bien intencionada y puede funcionar muy bien. De Comalcalco, ¿podría considerarse que Andrés Manuel López Obrador sigue el modelo económico de China? Porque China primero blindó y reforzó su economía interna. No va por ahí. El tema chino tiene que ver con otros aspectos, tiene que ver con una revolución cultural originalmente,
y después cambios muy importantes en materia económica han dado un giro radical. De hecho, podemos decir que China está bastante abierto en este momento a los mercados internacionales y compite Durísimo. abiertamente. Durísimo. Bueno, pues el problema con Estados Unidos es justamente ese. Y con México está haciendo bastante alianza. Yo hay buenos ojos. pienso que alianza no. Están haciendo intercambios comerciales, sí. Eso sí. Intercambios comerciales. Alondra Figueroa, ¿en el gobierno participan críticos o les gusta que todos les digan que está bien? Andrés Manuel debe ya usar mano dura. Ni el amor ni la paz harán entender asesinos, violadores y corruptos. ¿Qué le pueden comentar? Es un tema muy delicado ese es un tema muy difícil. Yo creo que originalmente el presidente tenía un discurso que se ha ido modificando, ha ido cambiando, y me parece que seguramente haber establecido la Guardia Nacional no es para congraciarse con las personas que delinquen, sino para combatir de frente el tema de la inseguridad. No se ha logrado, él mismo lo reconoce, lo acaba de decir en su informe. Están trabajando en eso, no es sencillo. Hoy hubo un símbolo muy importante de lo que significa el combate a la violencia y a la delincuencia. Una de las personas que preside hoy el desfile militar, en la parte, digamos, formal del tema, es Durazo, que es el secretario de Seguridad. Y eso es porque Durazo pues, es el responsable, en cierta forma, de la Guardia Nacional, junto con el Ejército, por supuesto, pero tiene una responsabilidad importante. Me parece que se está trabajando. No hay varitas mágicas, ¿eh? O sea, no es que de repente, son muchos años de abandono y de complicidad de las autoridades estatales, autoridades municipales y autoridades federales con la delincuencia. Entonces, y él Andrés Manuel ha sido constante en decir que no está de acuerdo, utilizando sus frases clásicas especiales, dijo, al carajo la delincuencia. Y otro tema, ya el ejército, de alguna manera, la Secretaría de Defensa Nacional, las Fuerzas Armadas también en su conjunto, ya han aclarado que se acabó ya el asunto de que, pueden ser atacados, pueden ser insultados, si no habrá respuesta, eso ya se terminó. La gente había malentendido, creo, y eso de abrazos, no balazos, y de que podían brincar y saltarle porque son intocables, porque es el pueblo, como lo ha dicho Andrés Manuel, el pueblo bueno, que no hay que hacerle nada, hay que respetarlo, y se brincaron la barda terrible, pero como bien dices, ya el ejército dijo, no, a la próxima agresión vamos a responder como debe de ser. Es muy delicado, muy delicado. Gabriela Méndez del Centro, ¿cómo conocen a AMLO para hablar de su política? Hay quienes dicen que su carácter lo mata. ¿Ves? Que lo han estudiado. No, eso no es cierto. No. Es una persona, como ya se dijo aquí hace un momento, de un carácter bastante fuerte, es terco, él mismo lo reconoce, pero también se autocontrola, si no hubiera podido ser presidente de este país. Una pausa más, es la última pausa que hacemos ya en Mesa de Análisis y rápido regresamos. El partido con más historia en México le abre la puerta al presente y al futuro. Hoy les decimos a todos, construyamos el mejor PRI de toda su historia. Aquí están las mujeres y los hombres que hemos construido este país y no tengo ni la menor duda, el PRI va a regresar. Llegó la hora y el momento de demostrar de qué estamos hechos los priistas. ¡Que viva el PRI! ¿Necesitas pagar tu refrendo vehicular o renovar tu licencia? Ve al Tramitabús. Ahí podrás pagar tu refrendo vehicular con solo presentar tu identificación personal y tarjeta de circulación. Y en caso de no ser propietario del vehículo, consulta los requisitos en el portal de finanzas del Estado de Tabasco. Renueva tu licencia presentando la vencida. Aprovecha el 100% de descuento en recargos, multas y gastos de ejecución. Meses sin intereses con tarjetas participantes. El Tramitabús visitará distintas colonias. Infórmate en el portal de finanzas del Estado de Tabasco o en sus redes sociales. Regulariza Secretaría de Finanzas. Gobierno de Tabasco. Ante una emergencia, prepárate. Este 19 de
septiembre a las 10 de la mañana, súmate al Macrosimulacro 2019. Mejora la seguridad de tu oficina, escuela, casa o edificio y aprende cómo reaccionar durante y después de una emergencia. Registra tu inmueble en preparados.gov.mx/Macrosimulacro 2019. Elige tu escenario de riesgo: inundación, incendio, sismo o huracán. ¡Listo! Recuerda que tu participación es tu protección. Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco. Gobierno de Tabasco. Si tienes adeudos en tu tarifa doméstica, acude a las oficinas de la CFE de tu municipio y solicita tu nuevo contrato. Los requisitos son identificación oficial, RFC, último recibo de luz, número telefónico, correo electrónico y algún documento que acredite la posesión de la propiedad. Además, paga el consumo generado del 1 de junio de 2019 a la fecha en que acudas a la CFE. Así recibirás la tarifa 1F. Regularízate. Gobierno de Tabasco. Con mayor conocimiento, mejoramos la salud de los pacientes. Jornadas académicas ICET 2019. Te esperamos este 18 y 19 de octubre en el Holiday Inn Aeropuerto. Conferencistas con reconocimiento nacional e internacional. Regístrate en línea en icet.gov.mx/Jornadas Académicas 2019. Asiste y capacítate. ICET. Gobierno de Tabasco. En México se nos da el mal del puerco. Ni lo dudes, en México estás quesísimo. Solo en México hay los vidrios. Aquí en México, el que es perico, donde quiera es verde. Uy, en México decimos, ya te cargó el payaso. Está chido que juegues base, que patines, cantes y te diviertas. Pero ¿sabes qué no está chido? Que bebas alcohol siendo menor de edad. Habla con tu familia sobre el tema. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Creo que ya estamos logrando, se está iniciando y ya vamos en el camino de lograr el renacimiento de México, que nos vamos a convertir en una potencia económica y sobre todo en un país modelo que habrá de demostrar al mundo que acabar con la corrupción es posible, y así lo haremos, porque de esa manera construiremos una sociedad más justa, democrática, fraterna y siempre alegre. Como dice él, feliz, feliz, feliz. Ojalá que algún día así sea la sociedad. Bueno, ¿quiere comentar, Pedro Isnardo, algo a propósito de lo que decía Alondra Figueroa en la cuestión de la seguridad y asesinos, corruptos, etcétera? Adelante. Muchas gracias, Jorge. Mira, yo tengo la impresión de que el tema de la seguridad que abordamos en un capítulo para nosotros muy importante del texto es muy delicado para el país, pero es un tema de múltiples aristas. No es un tema, como bien decía el doctor Audó, fácil, pero tiene mucho que ver con 4 ejes claves. Uno es el tema del desarme. Lo abordamos en el texto. El tema del desarme es fundamental y recordemos que acaban de tocarlo en esta última reunión de élite entre el presidente Trump y el presidente López Obrador. Yo creo que ese es parte del camino. El tema de la reforma de la Fiscalía General de la República, reducir drásticamente los niveles de impunidad, reactivar las investigaciones, construir una base de datos a la altura del problema de la impunidad es claro. El tema de las víctimas es un tema de pacificación. Y si no se sabe tratar, si no se le da su lugar en temas de gestión pública, en temas de acompañamiento, en nuevos procesos de intervención desde profesionales de la psicopedagogía y al mismo tiempo de la resiliencia y de profesionales de trabajo social y organizaciones de la sociedad civil con vocación de atención a víctimas, ahí vamos a tener un grave déficit importante.
Y uno cuarto que me parece que no es menor es el tema de la reforma del Poder Judicial, los ministerios públicos y las policías. Ahí tenemos un gran déficit estructural, un gran déficit abismal. No solamente de ética de atención al servicio público, sino también de cultura de atención con perspectiva de igualdad de género, ¿sí? De no revictimización y a su vez de eficiencia en el servicio público. Entonces, digo, no solo para apuntar, pero sí es un tema que no solo depende del presidente, depende de otros sistemas, depende de otros profesionales, depende de capacidades de decisión y de toma de decisiones a la altura. Señalaba el doctor Aldo la Guardia Nacional. Está a prueba, pero en principio su conformación, su potestad, su capacidad operativa de hacer presencia y de rehabilitar el control de contextos y territorio que están en manos, ¿no?, de la economía del narcotráfico y particularmente en manos de diversas ilegalidades que predominan, ¿no?, a nivel base, con el apoyo incluso de la gente y con familias que están diciendo, es que no hay opciones, tenemos que ver lo que haya que hacer para poder llevar pan y agua a la casa. Bueno, vamos a ir ya prácticamente cerrando, pidiéndole algunas consideraciones a ustedes. Insisto, todavía hay mucho más que platicar. Ahorita les vamos a decir, por cierto, dónde van a presentar este libro para que todos mañana nos demos cita allí en este lugar. Vamos a iniciar contigo, mi estimado Carlos Eduardo Flota Estrada. ¿Algunas consideraciones generales? Bueno, pues, y algo de tarea que le dejes al público. Yo insistiría en el tema del crecimiento económico. Yo diría que sufrimos las consecuencias morales del estancamiento económico. Es decir, gran parte de nuestros males, que es incrementos en los índices de inseguridad, desigualdad, migración, ¿no? Son parte, me parece a mí, del estancamiento económico. Entonces yo creo que ahorita las grandes baterías del gobierno deben estar destinados a promocionar, a promover el crecimiento. Entonces, en la medida en que logremos, ¿no?, retornar a tasas pues relativamente elevadas, del 3 al 4% de crecimiento económico, ya podremos mirar hacia otros lados, ¿no? Es decir, entonces, insisto, ¿no? Es decir, así como hay consecuencias morales del estancamiento económico, también hay consecuencias morales del crecimiento económico. Las sociedades que crecen a tasas elevadas empiezan a privilegiar, por ejemplo, la confianza. Y en la medida, ¿no?, en que la confianza se privilegie, no se liberan recursos para invertir en el crecimiento económico. Y me explico, por ejemplo, sociedades que es muy sustentada en la desconfianza, pues dejan de usar el notario, claro, ¿no? Dejan, por ejemplo, de tener muchos policías, bueno, pues liberando recursos para el crecimiento. En el caso de nosotros, no sé, cada vez gastamos más en patrullas, cada vez gastamos más en salarios, porque necesitamos más policías. ¿Por qué? Porque estamos sustentando nuestras relaciones en la desconfianza. Pero yo creo que es producto, insisto, del estancamiento económico, o sea, de esas consecuencias morales. Entonces, en la medida que retornemos, ¿no?, y que la 4T logre que el país crezca, yo creo que va a poder destinar recursos, ¿no?, a este gran estado de bienestar que se propone. Bien, muchas gracias. Nos quedan como medio minuto, casi. ¿Dónde va a ser presentado este libro, Pedro Isnardo y Juan Carlos? En el Instituto Juárez. En el centro de la ciudad de Villahermosa, calle 27 de febrero, perteneciente a la UJAT, el día de mañana a las 6 de la tarde. 6 de la tarde. ¿Quiénes van a presentar el libro? El ingeniero José Eduardo Beltrán, Chelaro Beltrán, y el doctor César Antonio Medina Reynés. Toño Medina. Toño Medina. Los dos, gente muy querida, muy respetada, por supuesto. Solo agradecer, estoy feliz, he estado dando clases en su momento en la Universidad Olmeca, aquí en Tabasco, algunas conferencias importantes que se organizaron en la UJAT hace muchos años, en la era del doctor Lácides García de Chen, un hombre muy querido, entiendo yo, aquí en el Estado. Feliz de estar en esta mesa con el doctor Carlos, con el doctor Adó, feliz del recibimiento de Juan Carlos Reyes para que todo esto se organizara. Gracias, Jorge, por todo el apoyo. Le mandamos un saludo a Gabriel Aiza, cuya estuvimos maravillosamente en una sesión en la radio TV de su programa en la tarde. Muchas gracias a Tabasco. Un saludo a nuestro querido amigo Gabo Aiza. Pues, ¿algunas consideraciones generales, Juan Carlos? Sí, medio segundo te doy. Pues nada más, ojalá que nos puedan acompañar el día de mañana al auditorio del Instituto Juárez. Ahí estaremos. Y que compren el libro. Sí, los 3 procesos de Gran Canaria. Sí, por supuesto, vamos a cerrar las consideraciones con nuestro amigo Jorge Abda, por supuesto. Mira,
El texto que además... Que además es su fan número uno, ¿eh? No lo leyó, se comió el libro. Me interesa ver el texto porque es importante el cierre, creo que va a la mano de Carlos y todo lo que se ha dicho acá esta noche. Es posible afirmar que la presidencia de López Obrador podrá anudar al menos 3 grandes procesos de gran calado que tienen por trasfondo un proceso revolucionario, igualitario, moderno. Primero, una agenda política permanente de interlocución ciudadana. Segundo, el desmantelamiento progresivo del sistema económico e institucional de raigambre neoliberal. Y tercero, la pacificación aunada a un proceso de reconciliación social nacional. Creo que ahí está el resumen de lo que significa la Cuarta T en este país. Pues muchísimas gracias por este resumen, Jorge. De verdad que es experto en muchos temas, ¿eh? Pero en la forma en que resumió esto, de verdad, yo creo que vamos a tener que irnos comprometiendo a hacer otros programas, ¿cómo ven? Con mucho gusto. Y si ustedes están de acuerdo y vuelven a venir acá, ¿verdad? Serán más que bien recibidos aquí en Tabasco. Juan Carlos es originario de la Ciudad de México, Pedro Isnardo es acapulqueño, es guerrerense. Bienvenidos acá a esta tierra y ojalá que podamos seguir platicando precisamente de estos temas, ¿no? Yo digo, tenemos todo un sexenio para platicar. Así que vamos a llevárnosla tranquila. Ya ven que hora y media se nos fue como agua. Pero queremos agradecerles en nombre de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco toda su disposición para estar aquí. Y un agradecimiento al señor Chablé que nos da la oportunidad de estar aquí con ustedes. Por supuesto, nuestro director general que siempre está abierto a todo este tipo de temas y a todas las opiniones del público. Muchas gracias a quienes nos vieron el día de hoy. Yo creo que muchos andan todavía en la fiesta, pero bueno, qué bueno que estamos celebrando México. Hay que celebrar México con alegría, con mucho entusiasmo y con toda la decisión de sumarnos a este proyecto de la 4T para que se puedan hacer las cosas. Gracias pues por todo lo que vale la presencia a Pedro Isnardo, a Juan Carlos, a Jorge y a Carlos Eduardo. Y por supuesto a ustedes que nos hacen el favor de vernos todos los lunes a partir de las 8 de la noche aquí en Mesa de Análisis. Yo soy Jorge de Dios y en nombre de todo el equipo técnico y de producción, gracias por su compañía. La Comisión de Radio y Televisión de Tabasco presentó